¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir toda la vida cargando con un secreto que jamás podría decir en voz alta? Me despertaba cada día, vestía con la ropa adecuada, sonreía delante de las personas adecuadas, mantenía la postura que todos esperaban de mí y al mismo tiempo sentía una llama interior que insistía en extinguirse porque nunca podía encontrar aire para respirar. La mía no es solo una historia sobre ser gay. Se trata de vivir décadas en silencio, de negarme a mí mismo para encajar en los moldes que me impusieron la sociedad, la familia y la religión. Se trata de transformar el deseo en sombra, el amor en mentiras y la identidad misma en una obra ensayada a diario. ¿Cuántos hombres conoces que hayan vivido así? O mejor dicho, ¿cuántos de ustedes que nos ven ahora han llevado o aún llevan este peso en el pecho? La mentira empieza pequeña, una mirada que escondo, una palabra que me trago antes de irme, una respuesta rápida cuando alguien pregunta por novias. No, tengo prisa, y así con cada gesto construyo un muro. El mundo ve a un hombre que cumple su rol, hijo devoto, esposo ejemplar, profesional íntegro, pero detrás de esta imagen existo yo, encerrado en silencio, desconocido para todos. Este es el precio de vivir en una sociedad que exige una masculinidad férrea, una heterosexualidad obligatoria y sonrisas bien ensayadas en las cenas familiares. En el fondo, siento que no tengo derecho a existir como realmente soy. El secreto se convierte en una prisión. ¿Cuántos sueños se desvanecen cuando tengo que ocultar quién soy? El joven que anhelaba tomarle la mano a un amigo en la escuela, pero nunca se atrevía. El adulto que inventaba historias para explicar por qué no le interesaban ciertas mujeres. El esposo que se casó no por amor verdadero, sino por miedo a ser descubierto. Mi vida entera se convierte en un guión ensayado en el que el público aplaude al actor sin saber nunca quién es el verdadero hombre tras la máscara. De esto es de lo que necesito hablar, del silencio que corroe más que cualquier prejuicio externo, porque el rechazo del mundo duele, pero el autorrechazo destruye. Piensa en cómo reacciona mi cuerpo a esta doble vida. Se me acelera el corazón cuando alguien me pregunta algo inocente. ¿Cuándo traes novia? Se me revuelve el estómago al pensar que me verán en un lugar inesperado. Mi mente inventa excusas, mentiras rápidas, rutas alternativas. Es como vivir en constante alerta, como si cada gesto fuera una trampa que podría revelar demasiado. El deseo se convierte en un fantasma. Aparece de noche, en sueños, en recuerdos secretos, pero desaparece al amanecer. Y sin embargo, permanece ahí, latiendo, rogando por espacio, recordándome cada día que no tiene sentido apagar la llama. Arderá en silencio hasta consumirme por dentro. ¿Cuántos de nosotros hoy, a los 50, 60 o 70 años, podemos mirar atrás y decir, viví la vida que realmente quería? Me di cuenta demasiado tarde de que vivía para los demás, para complacer a mi estricto padre, para no decepcionar a mi religiosa madre, para mantener intacto mi apellido, para evitar miradas prejuiciosas. Pero, ¿qué hay de mi propia mirada en el espejo? ¿Qué hay de la verdad que nunca encontró voz? El precio es alto. Relaciones superficiales, matrimonios fríos, largas noches donde mi almohada es mi única confidente. Vivir décadas así no es solo negar el deseo, es negarme a mí mismo. Y lo más cruel es que, por fuera, todo parece normal. Fotos familiares, enmarcadas, viajes con sonrisas practicadas, cenas de cumpleaños con discursos sobre responsabilidad y honor. Quienes ven desde fuera se creen la mentira. Pero yo, por dentro, sé. Cada sonrisa forzada es una puñalada lenta. Cada celebración es un recordatorio de lo que nunca pude decir. El mundo ve a un hombre realizado. Mi corazón ve a un hombre incompleto. Esta es la herida que atraviesa generaciones y que muchos llevan hasta el final de sus vidas sin sanar jamás. Ahora, piensa en ti, la persona que ve este video. ¿Cuántas veces te has tragado tus palabras para no revelar demasiado? ¿Cuántas veces te has reído de chistes homofóbicos para no levantar sospechas? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has preguntado cómo habría sido la vida si hubieras tenido el coraje en ese entonces de elegir un camino diferente? No es una pregunta fácil, pero hay que hacérsela, porque vivir escondido tiene un precio y siempre llega. El cuerpo lo paga, la mente lo paga,
el corazón lo paga. Y a medida que envejecemos, lo que queda no es solo arrepentimiento, sino la sensación de haber vivido una mentira completa. Quizás te preguntes, ¿por qué alguien haría esto? ¿Por qué viviría así tanto tiempo? La respuesta es simple y brutal: miedo. Miedo a perder a mi familia, miedo a perder mi trabajo, miedo a ser atacado en la calle, miedo a decepcionar a mis padres. El miedo influye en cada decisión, cada silencio, cada mirada desviada, pero junto con el miedo viene la secreta esperanza de que algún día, en algún lugar, sea posible respirar sin mascarillas. Es este hilo de esperanza lo que me ha mantenido vivo, incluso en medio de décadas de mentiras. Y es precisamente en este punto que la historia que estás a punto de seguir comienza a desvelarse. Yo, como tantos otros, oculté mi deseo durante décadas. Construí una vida de apariencias, sostenida por el silencio y las excusas. Pagué un alto precio por no permitirme vivir mi propia verdad. Y ahora, mirando atrás, debo afrontar lo que realmente perdí en el camino. Esta no es una historia lejana. Podría ser la historia de alguien que conoces. Podría ser tu historia. El primer deseo siempre llega de improviso. Es imprevisto, improvisado, y no viene con manual de instrucciones. Surge en pequeños gestos, en el destello de una mirada que se demora más de lo debido, en la proximidad de una piel que se estremece incluso ante el roce. Para quienes vivieron ocultos durante décadas, como yo, este deseo surgió en la juventud, pero fue silenciado antes de florecer. Y el recuerdo de ese silencio es lo que más duele, porque no es solo una oportunidad perdida, sino una vida entera que podría haber seguido un camino diferente. Es como si un trozo de mi alma estuviera atrapado allí, congelado en el tiempo, esperando la oportunidad de finalmente respirar. En la historia que cuento, este momento ocurrió una tarde sencilla en la escuela, cuando las calles aún olían a polvo y el calor se aferraba a las paredes. Tenía 17 años. Mi uniforme estaba arrugado y cargaba sobre mis hombros el peso de un mundo que no toleraba errores. A mi lado caminaba ese amigo que parecía iluminar los lugares por los que pasaba. Su risa fácil, su andar seguro, su forma de hablar sin miedo a ser escuchado. Mientras yo me escondía en silencio, él parecía dominar el espacio. Pero fue precisamente en este contraste que algo comenzó a florecer, un sentimiento que mezclaba admiración, deseo y la peligrosa esperanza de ser correspondido. Ese día en particular nos separamos del grupo y nos sentamos solos en un banco en una plaza casi vacía. Él hablaba de sueños, planes, el futuro. Escuché, pero no presté atención a sus palabras. Mi corazón latía con fuerza, porque lo que realmente importaba no era el discurso, sino el sonido de su voz, la cercanía de su hombro, la calidez que parecía emanar de cada movimiento. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido, y en el silencio entre una frase y la siguiente surgió la tentación de decir lo que había guardado en su interior. Me gustas, no solo como amigo. Pero la frase murió antes de siquiera nacer. El miedo habló más fuerte. El miedo siempre habla más fuerte. Este es mi dilema, y quizás el de muchos hombres que me observan ahora. Recuerdo el primer deseo que nunca experimenté, aquella vez en que mi corazón se aceleró y mi cuerpo me pidió coraje, pero mi mente construyó muros de prohibición. Guardé este secreto tanto tiempo que se convirtió en un recuerdo prohibido. Si este recuerdo aún te duele, si también sientes que perdiste algo en aquel entonces, escríbelo en los comentarios. Decir esto puede parecer poco, pero es una forma de liberar al menos parte de lo que estaba reprimido en silencio. Al volver a esa escena, mi amigo no se dio cuenta, o tal vez sí, pero fingió no darse cuenta. Simplemente se rió, contó una historia al azar y me dio una palmada suave en el brazo, como para hacerme notar sin decir nada más. Ese toque, aunque inocente, encendió algo en mi interior. Era como si mi cuerpo gritara por una respuesta, pero al mismo tiempo se congelara ante la amenaza de ser descubierto. Respiré hondo, fingí normalidad y me tragué el deseo. Fue en ese momento que aprendí el arte de la negación, sonreír por fuera y sofocarme por dentro. Y este patrón me perseguiría durante años, décadas enteras, moldeando mi vida según las expectativas de los demás, mientras cargaba con un hambre insaciable.
Las noches siguientes estuvieron marcadas por el insomnio. Me acostaba en la cama, cerraba los ojos y revivía ese momento en el que casi hablé, en el que casi me dejé llevar por el corazón. Imaginé cómo habría sido si me hubiera arriesgado. Quizás un beso fugaz, quizás un rechazo brutal, quizás un secreto compartido que lo cambiaría todo. Pero como nunca sabría la respuesta, solo me quedaba la fantasía, y la fantasía se convirtió en una prisión. El deseo insatisfecho se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. Y, cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se hacía vivir con ese fantasma. Hoy lo entiendo. El primer deseo incumplido no es solo un recuerdo de juventud, es la raíz de una vida construida sobre el miedo. Fue el punto donde el camino se dividió. Si hubiera tenido coraje, tal vez mi historia habría sido diferente. Tal vez habría encontrado amor, compañía, libertad. Pero al elegir el silencio, me adentré en un largo camino hecho de disfraces, matrimonios forzados y sonrisas ensayadas. Cada vez que recuerdo ese banco del parque, esa simple caricia, siento que mi corazón aún recuerda lo que pudo haber sido. Y ese pudo pesa más que cualquier realidad. Muchos hombres que viven escondidos saben exactamente de qué hablo. Saben lo que es guardar secretos, enamorarse en silencio, fingir que no pasa nada mientras sus corazones se aceleran. Es una herida que nunca sana. Y quiero que tú, que me escuchas ahora, te unas a mí. Comenta abajo usando la palabra verdad si alguna vez has experimentado un amor que nunca te atreviste a confesar. Este simple gesto puede generar una ola de reconocimiento entre todos nosotros, demostrando que nadie está solo en esta experiencia. Volviendo a mi historia, ese primer deseo insatisfecho no desapareció. Al contrario, se hizo aún más fuerte con el paso de los años. Mi amigo siguió adelante con su vida, quizás sin imaginar lo que realmente estaba sucediendo, y yo también seguí adelante, pero cargando dentro de mí el peso de un secreto que moldearía todas mis decisiones futuras. Cada cita, cada relación, cada palabra dicha a la familia llevaba la marca de lo que nunca se dijo esa tarde. Fue como si mi vida entera fuera el desarrollo de ese momento en que el miedo venció al coraje. Y aquí está lo más cruel. Este tipo de recuerdo no envejece. No importa si han pasado 20, 30 o 40 años. El corazón aún guarda ese momento como si hubiera sucedido ayer. Por eso tantos hombres maduros aún tienen la mirada perdida al hablar del pasado. Porque no es solo nostalgia, es el recuerdo de una vida que pudo haber sido diferente. Es la herida de un deseo que nunca encontró espacio para existir. Y es en este punto que mi historia se profundiza. Porque no es solo una escena aislada de mi juventud. Ese deseo insatisfecho es la clave que explica la mentira que vino después. El matrimonio que sirvió de fachada, los años de silencio que consumieron mi cuerpo y mi mente. Todo comenzó en ese momento en que me falló el coraje. Y ahí es exactamente donde debo continuar, porque el peso de ese silencio cobra su precio, tarde o temprano. Tras ese primer deseo incumplido, mi vida continuó como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que todo estaba teñido de silencio. Lo que no se dijo en esa plaza, en ese toque amistoso que ocultaba un torbellino de sentimientos, se convirtió en un profundo vacío que necesitaba llenar de alguna manera. Y fue en ese vacío donde entró el matrimonio, no como un gesto de amor verdadero, sino como una estrategia de supervivencia. Un matrimonio construido no sobre la pasión, sino sobre el miedo, no sobre el deseo, sino sobre la necesidad de parecer como los demás. Para mí, el matrimonio era como una armadura. Era el uniforme que engañaba a mi familia, tranquilizaba a mis padres y satisfacía a la sociedad. Era la respuesta automática a preguntas inoportunas. ¿Cuándo vas a tener novia? Es hora de casarse y tener hijos. Conocí a una mujer buena y sencilla que creía en la estabilidad y el futuro. No fue difícil dejarse llevar por la rutina. Cenas familiares, salidas dominicales, conversaciones superficiales sobre niños y planes. Por fuera, todo parecía perfecto, pero por dentro, cada gesto me recordaba que no era una elección, sino una vía de escape. En nuestra noche de bodas, el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Ella sonrió expectante, mientras yo luchaba por interpretar un papel que nunca me correspondió. Mi cuerpo obedeció parcialmente, pero mi mente estaba en
Otra parte. El deseo no se dirigía a mi esposa, sino al recuerdo de aquella amiga de la infancia, de aquella primera mirada que nunca se materializó. Con cada caricia, con cada beso, había una ausencia imposible de ignorar. Es difícil admitirlo, pero este es el retrato de muchos matrimonios que nunca debieron haberse celebrado. Anillos colocados para ocultar, no para unir. Pasaron los años y mi actuación mejoró. Aprendí a sonreír en fotos, a llevar a mi hijo en brazos, a dar discursos de agradecimiento en los cumpleaños familiares. Aprendí a decir te quiero sin sentirlo de verdad. Incluso aprendí a acostarme en la cama junto a mi esposa y fingir que todo estaba bien, cuando en realidad mi corazón latía a otro ritmo. Pero mi cuerpo se lo pasa factura, mi mente se lo pasa factura. El vacío crece. Porque nadie puede vivir eternamente negando su propia verdad sin pagar un alto precio. Y ese precio se manifiesta en forma de insomnio, ataques de ansiedad, enfermedades que la medicina no puede explicar, pero que el alma comprende. ¿Cuántos de ustedes que nos miran ahora han experimentado esta sensación de estar en el lugar correcto para los demás, pero en el incorrecto para sí mismos? De cumplir con el guión social a la perfección, pero sentir que su propia vida se les escapa de las manos? Esto es más común de lo que parece. El matrimonio en estos casos es como una casa hermosa por fuera, pero con grietas invisibles por dentro. Con el tiempo, las paredes empiezan a derrumbarse. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Las discusiones empezaron con pequeñas quejas. Quejas por mi ausencia, mi frialdad, mi falta de entusiasmo. Ella presentía, incluso sin saberlo, que algo andaba mal. Me preguntaba, ¿eres feliz conmigo? Y yo respondía con una sonrisa falsa, claro que sí. Pero la mirada de mis ojos delataba lo contrario. El matrimonio se convirtió en una coexistencia mecánica, carente de pasión, conexión y verdad. Y cada vez que la miraba, sentía una mezcla de culpa y compasión. Culpa por no haber podido amarla como se merecía. Compasión por verla engañada, creyéndose una historia que nunca existió. El peso de esta mentira se hacía más fuerte en los momentos de tranquilidad. Por la noche, cuando la casa dormía, miraba al techo y me preguntaba cuántos hombres vivían la misma doble vida en ese preciso instante, cuántos estaban atrapados en matrimonios falsos, alimentando la misma mentira en nombre de la aceptación social, cuántos ya habían desperdiciado décadas intentando encajar en un molde que nunca les correspondió. Y aún más doloroso, ¿cuántos nunca encontrarían el coraje para romper este ciclo? Un momento decisivo ocurrió en una cena familiar. Mi suegro, riendo, comentó, «Ese sí que es un hombre. Está casado, trabaja duro y cuida de su familia». Todos aplaudieron, todos sonrieron, pero en el fondo, ese comentario se sintió como una cadena perpetua, porque sabía que estaba viviendo una farsa. Con cada cumplido, cada reconocimiento, el vacío se hacía más profundo. Era como si me aplaudieran por interpretar un papel en una obra en la que nunca quise participar. Y aquí hay un punto importante. El matrimonio como fachada no solo engaña a los demás, también destruye a quienes lo viven. Roba años preciosos, roba oportunidades de felicidad, roba la oportunidad de experimentar plenamente el deseo. Con los años me sentí cada vez más vacío. Trabajaba, sonreía, asistía a fiestas, pero por dentro solo guardaba silencio. Y el silencio es un veneno lento que corroe lentamente hasta que un hombre se convierte en una sombra de lo que fue. Quienes me escuchan saben de qué hablo. Muchos quizás hayan hecho lo mismo. Algunos aún están casados, manteniendo una mentira para guardar las apariencias. Otros quizás lo han superado y han logrado liberarse. Quiero que participen. Escriban la palabra coraje en los comentarios si creen que vivir una mentira es peor que enfrentar el rechazo. Esta interacción no es solo para el video. Es una forma de mostrar que existe una comunidad de hombres que saben exactamente lo que es llevar este peso. Volviendo a mi historia, el matrimonio se estaba volviendo insoportable. Las noches frías, las cenas silenciosas, las excusas para ausentarme. Empecé a inventar salidas de pesca, viajes de trabajo, compromisos inexistentes, solo para encontrar unos minutos de libertad. No necesariamente para vivir mi deseo, sino simplemente
para evitar tener que fingir. Y en esos intervalos a solas, sentía una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por no tener que fingir, desesperación al saber que, incluso en esos momentos, todavía me faltaba el coraje para ser quien realmente soy. Y fue precisamente a partir de esta rutina de mentiras que el siguiente capítulo de mi vida empezó a tomar forma. Porque nadie puede ocultar la verdad para siempre. Al final, el cuerpo habla, la mente habla, el corazón habla, y cuando la máscara empieza a caerse, las consecuencias son inevitables. La rutina de mentir comenzó casi imperceptiblemente. Al principio parecía un simple detalle, una adaptación necesaria para mantener todo en orden, una excusa rápida, una sonrisa forzada, una ausencia explicada con medias verdades. Pero con el tiempo este hábito se convirtió en un estilo de vida. Vivir escondido requiere disciplina. Era como si cada día fuera una actuación, y cada gesto, cada palabra, necesitara ser ensayado cuidadosamente para evitar que se me escapara nada. Ya no desperté siendo yo mismo, sino como el personaje que había creado para sobrevivir. Un personaje que sabía sonreír, abrazar, dar respuestas prefabricadas, pero que en su interior llevaba un vacío imposible de llenar. Cada mañana era igual. El café en la mesa, el periódico abierto, mi esposa hablando de planes sencillos para el día, y yo respondiendo con frases cortas, intentando aparentar estar presente cuando, en realidad, mi mente estaba en otra parte. La vida parecía perfecta desde fuera, pero por dentro era solo un guión automático. El beso al salir, el saludo a los vecinos, el trabajo hecho con eficiencia. Todo era como se esperaba, pero esta normalidad era una carga enorme. No había placer, solo obligación. No había deseo, solo repetición. Por la noche la escena se repetía. La televisión estaba encendida, los niños jugaban, la cena familiar había terminado. La risa de los niños era genuina, pero la mía, ensayada. Mi cuerpo estaba allí, pero mi corazón permanecía distante. Cada día era un capítulo más en la farsa que había fomentado. Y lo peor es que, con el paso del tiempo, empecé a creer que quizás la vida se trataba de eso, de cumplir roles, de alimentar imágenes, de tragarse los deseos. El hombre que una vez soñó con el amor verdadero se había convertido en alguien que simplemente sobrevivía. Y aquí está la cuestión. Vivir esta rutina de mentiras es más agotador que cualquier trabajo duro, porque no se trata solo de guardar las apariencias, sino también de mentirse a uno mismo a diario. La mente nunca descansa. Cada palabra dicha se revisa antes de salir. Cada mirada se mide. Cada gesto se controla. Es como caminar constantemente por un campo minado, donde cualquier descuido podría revelar la verdad. ¿Cuántos de ustedes han sentido esto? ¿Esta sensación de estar siempre a punto de ser descubiertos? Si es así, escriban la palabra verdad en los comentarios para compartir su experiencia de forma anónima pero contundente. Las reuniones sociales eran un verdadero tormento. En las reuniones familiares, las parejas intercambiaban afecto, los hombres hablaban de sus conquistas, y yo solo sonreía, fingiendo estar en el mismo juego. Siempre alguien preguntaba, ¿y eres feliz en tu matrimonio? Y yo respondía sin dudar, sí, muy feliz. Una mentira repetida tantas veces que me salía automática, casi natural, pero mi cuerpo siempre me traicionaba. La mirada perdida, la respiración entrecortada, el silencio prolongado cuando estaba sola. El deseo, por supuesto, nunca desapareció. Al contrario, se manifestaba en los momentos más inesperados. Un compañero de trabajo que sonreía diferente, un encuentro fugaz en la calle, un recuerdo repentino de juventud. Mi corazón se aceleraba, mi cuerpo respondía, pero mi mente se apresuraba a suprimir cualquier señal. Me convertí en un maestro en disfrazar, en ocultar, en convertir todo en nada. Pero por dentro, cada deseo reprimido era como una nueva cicatriz que se sumaba a la vieja. Las noches eran las peores. Acostado junto a mi esposa, miraba al techo y me preguntaba cuánto tiempo más podría soportarlo. Su cuerpo se apretaba contra el mío, pero no sentía calor. Su tacto era como un cruel recordatorio de todo lo que me faltaba. Mientras ella se dormía plácidamente, yo libraba interminables batallas internas. No podía dormir. Mi mente vagaba hacia el pasado,
hacia el primer deseo incumplido, hacia miradas ocultas, hacia oportunidades perdidas. Era como si cada noche fuera una prisión, solitaria donde solo yo conocía la verdad. Y la mentira no solo afectó mi vida matrimonial. En el trabajo, el personaje también existía. El hombre serio, dedicado y confiable. Nunca dejé traslucir nada que pudiera levantar sospechas. Evitaba conversaciones sobre relaciones, esquivaba preguntas personales e inventaba historias para llenar los vacíos. Mis colegas me creían y elogiaban mi seriedad, pero ninguno sabía el peso que cargaba. Vivir escondido requería energía, atención y vigilancia constante. Y cuanto más pasaba el tiempo, más cansado estaba. Lo que antes parecía una simple estrategia de supervivencia se convirtió en una enfermedad. Mi cuerpo empezó a mostrar síntomas: dolor inexplicable, ansiedad, palpitaciones. Intenté ignorarlos, pero sabía que eran consecuencias de la vida que llevaba, porque el cuerpo nunca olvida lo que el alma reprime. Las mentiras diarias, las sonrisas forzadas, los abrazos irrealistas, todo esto tiene un alto precio. Lo más doloroso fue darme cuenta de que, mientras me escondía, la vida me pasaba de largo. Los años se me escapaban como arena entre los dedos. Mis hijos crecieron, mi esposa envejeció, mis amigos se separaron, y yo permanecí en el mismo lugar, atrapado en una rutina que no me pertenecía. Era como si solo estuviera vivo a medias, vivía para los demás, pero nunca para mí. ¿Cuántos de ustedes, ahora mismo, se identifican con esta sensación de estar siempre interpretando un papel? ¿Cuántos han sentido que su vida es solo una actuación? Si comprenden esta carga, comenten sobre la palabra libertad, porque solo quienes han vivido la rutina de las mentiras saben lo valiosa que es la libertad. Poco a poco, el vacío se volvió insoportable. Ya no sentía placer por nada, ni por los pequeños logros ni por los momentos familiares. Todo parecía descolorido, sin vida. La rutina era solo repetición: despertar, trabajar, sonreír, cenar, dormir, y en medio de todo, el deseo permanecía atrapado, sofocado, rogando por ser escuchado. Esta tensión interna crecía y crecía, hasta el punto de que ya no era posible fingir que todo estaba bien. Ahí es precisamente donde la historia empezó a tomar un rumbo diferente, porque nadie puede sostener una vida de mentiras sin que algo se rompa en el camino. Y cuando la máscara empieza a resquebrajarse, todo a su alrededor corre peligro: el matrimonio, la familia, la salud, la cordura. El reencuentro ocurrió cuando la vida parecía cansada de repetir los mismos días. En una tarde, nublada, calles semivacías, un viento suave empujaba las hojas por el suelo. Mi cuerpo seguía su rutina habitual, pero en mi interior algo se preparaba sin previo aviso. Y entonces, al otro lado de la calle, un rostro familiar. Mi ritmo se ralentizó, mi respiración se quebró por un segundo. Mi corazón emitió un latido de memoria antigua. El tiempo pasa, pero ciertos ojos abarcan décadas como si hubieran estado esperando en la esquina. Primero vino la duda: ¿de verdad sería? Luego, la sorpresa: sí lo era. Mi cuerpo reaccionó antes de que la razón pudiera hacerlo. Mi pecho se calentó, mis manos vacilaron, mi cabeza intentó fingir normalidad. Se acercó con la misma postura de siempre, ahora marcada por signos de madurez que no ocultaban lo que siempre había estado ahí. Esa presencia que llenaba los espacios, esa risa fácil que parecía abrir ventanas, esa mirada que, en el pasado, había encendido un fuego que nunca se extinguió del todo. Había canas, arrugas que contaban historias, pero también un brillo familiar, un eje de seguridad que reorganizaba todo en mi interior. El primer abrazo fue rápido, casi formal, y aún así, algo tembló dentro de mí. Un tímido «¿Cuánto tiempo sin verte?», un «¿Cómo estás?», que intentaba disimular la avalancha que se formaba tras las palabras. Hablamos de lo seguro, el trabajo, la ciudad, la familia, el ritmo de los días, pero el verdadero diálogo se desarrollaba bajo lo que se decía, en los silencios que se prolongaban, en el roce ligero que se prolongaba demasiado, en las miradas que se movían y se devolvían, como pidiendo permiso sin pedirlo. Fue un encuentro, pero también un espejo, porque allí, justo frente a mí, estaba la versión de mí misma que había quedado congelada en el pasado.
esperando su momento para respirar. Fuimos a una cafetería casi sin planearlo. La puerta de cristal reflejó dos rostros que de repente parecían pertenecer a una época propia. La conversación empezó tensa, pero pronto se enterneció. Los recuerdos resurgieron como fotografías olvidadas en cajones. La plaza, el uniforme arrugado, una tarde calurosa, una confesión que casi murió antes de nacer. La taza golpeó la mesa con un golpe seco, y fue como si ese sonido confirmara: lo que quedaba atrás no murió, simplemente aprendió a esperar. El viejo miedo seguía ahí, vigilante, pero mi cuerpo se negaba a obedecer del todo. Había una urgencia de acercarme, de acortar la distancia, de dejar de fingir. Los días siguientes se convirtieron en terreno, fértil para las excusas. ¿Comemos cerca de tu trabajo? Puedo enseñarte un nuevo local que abrió. Tengo media hora antes de mi próxima reunión. Las excusas eran educadas y discretas, pero la verdadera razón era otra: respirar, sentarse uno frente al otro y sentir cómo la vida recuperaba su ritmo, caminar juntos y sentir cómo nuestros pasos encontraban su ritmo, escuchar esa voz y notar que la ansiedad, por un instante, se acallaba. El mundo exterior exigía una máscara, un compromiso, un guión. Sin embargo, estos encuentros abrieron una grieta por la que podía entrar el aire de verdad. La fachada seguía en pie, pero se desprendía de una capa cada día. Entonces, llega el momento que nadie planea. En medio de una simple conversación, me faltan las palabras y el silencio se impone. En el silencio hay una pregunta silenciosa, una petición contenida, una valentía que decide emerger. Mi cuerpo se inclina sin fanfarrias, mis ojos confirman, mi mano toca suavemente su nuca, y el beso sucede como si hubiera sido ensayado durante años. No es largo, es suficiente, es urgente, es sereno, lleva el peso de la represión y al mismo tiempo la ligereza de lo que finalmente encuentra su lugar. No hay fuegos artificiales, no hay explosión, hay una conexión y una comprensión inmediata. Nada sería igual después de eso. Poco después, el vértigo se apodera de nosotros. El corazón agradece, la mente grita, la alegría lo enciende todo en nuestro interior, pero el miedo frena. ¿Y ahora qué? La vida que hemos construido, las promesas, las apariencias, la rutina, las expectativas de los demás, todo pasa como una película a toda velocidad. Es imposible negar lo sucedido y al mismo tiempo es aterrador admitir lo que significa. Pero hay una verdad que ya no podemos ignorar. Lo que siempre estuvo reprimido acaba de encontrar su propia voz. Y cuando el deseo respira, la mentira pierde el aliento. Los siguientes encuentros intentan regresar a territorio seguro, pero es inútil. El café sabe diferente. La calle parece de otro color. El tiempo fluye de otra manera. El tacto se vuelve natural. La risa surge con facilidad. Las pausas dejan de ser incómodas y se convierten en espacios de reconocimiento. No es solo su presencia la que lo transforma todo. Es la experiencia de finalmente existir plenamente por unos minutos. Mi cuerpo, que pasó años obedeciendo la orden de silencio, aprendió rápidamente el camino de regreso, el camino de la verdad. Un cariño mutuo creció junto con la valentía. Respeté sus límites. Él comprendió los míos. Sabíamos que ese territorio era frágil y preciado. Nadie estaba allí para destruir vidas, sino para salvar una que se había pospuesto. Y, incluso sin promesas grandiosas, había un pacto tácito entre nosotros. No desperdiciar lo que el destino nos había dado. No todos los reencuentros vienen para repetir el pasado. Algunos llegan para liberar el futuro. Aún así, el peso de la vida real no desapareció. Mi casa seguía siendo un hogar. La mesa seguía puesta. Las preguntas seguían surgiendo. Había un juego constante de sombras. Afuera, el papel que el mundo conocía. Adentro, un comienzo que exigía el derecho a existir. El conflicto no fue un accidente, fue una consecuencia. Cuando la verdad se revela, todo lo construido sobre el miedo empieza a crujir. Mi cuerpo, una vez exhausto, empezó a mostrar signos de recuperación. Algunas noches volvía el sueño, mi pecho se abría, mi respiración encontraba un ritmo, pero mi mente no se detenía. ¿Y si alguien veía? ¿Y si alguien sospechaba? ¿Y si todo se derrumbaba? Ese reencuentro no fue solo con una persona,
Fue un reencuentro con mi propia historia, con el adolescente que no hablaba, con el adulto que se acostumbró a sobrevivir, con el hombre que aprendió a llamar normal a lo que siempre dolía. Al mirar a los ojos a quien una vez encendió la primera llama, surgió en mí una pregunta que lo cambia todo. ¿Cuánto tiempo podría vivir lejos de mí mismo? Es una pregunta simple, pero sacude. Los cimientos. Cualquiera que haya vivido décadas disfrazado sabe que cualquier chispa de verdad tiene el poder de un terremoto. En uno de nuestros paseos, la ciudad parecía cómplice. Una calle más vacía, una luz amarilla en las aceras, el sonido de pasos entremezclados, manos que se tocaban sin querer y se quedaban allí segundos que parecían años. No hubo discursos, ni declaraciones teatrales, solo presencia. Y esta presencia tuvo un efecto inesperado. Disminuyó el ruido interno, organizó los sentimientos, desmanteló la narrativa de que es demasiado tarde. Quizás no lo fue, quizás nunca lo fue, quizás lo que faltaba en aquel entonces no había desaparecido, simplemente había esperado. Y, como toda verdad, la alegría venía con responsabilidad. No se trataba de atropellar a nadie ni de negar todo lo que había vivido. Se trataba de dejar de negarme a mí misma. Mi corazón comprendió con una claridad casi cruel. De ahora en adelante, cualquier decisión tendría que ser más honesta que todas las anteriores. Ya no había espacio para volver a dormir la mentira. Había personas involucradas, había historias, había dolor. Y precisamente por eso, la verdad debía ser tratada como algo sagrado, no como una excusa, no como una vía de escape, sino como un camino. Si alguna vez has experimentado algo similar, una reunión que reabrió puertas cerradas, un abrazo que te dio aliento, una mirada que decía, todavía hay tiempo, deja un comentario a continuación. Reunión, si lo que más te conmueve es la sensación de finalmente existir. Escribe verdadero sí. Lo que define este momento es el coraje de mirar hacia adentro y admitir lo que siempre ha estado ahí. Comenta Coraje, estas palabras crean un puente entre quienes observan ahora y quienes aún no han podido decir nada en voz alta. Y si tiene sentido, también escribe la parte de tu historia que ha estado esperando hasta ahora. A veces, el primer paso para liberar una vida entera es escribir una palabra. El siguiente paso no es sencillo ni tiene por qué serlo. Mientras mi corazón vuelve a latir por lo real, el miedo hace ruido. Y es de este ruido que surge la urgencia de decidir qué hacer ante el riesgo que crece cada día y el miedo que intenta mantener todo como está. Aquí continúa mi historia. Cuando el corazón vuelve a latir por lo real, el mundo parece encogerse. Las calles se estrechan, las ventanas vigilan, las conversaciones cotidianas adquieren la fuerza de un interrogatorio. Mi cuerpo exige presencia, pero mi cabeza da alarmas por todas partes. Es como caminar con un vaso lleno hasta el borde. Cualquier paso en falso se derrama, cualquier pregunta inoportuna me hace temblar la mano. A partir de ahí, todo se convierte en un cálculo: tiempo, lugar, pretexto, vía de escape. No se trata de romantizar lo oculto, se trata de reconocer que vivir la verdad en las sombras cobra su precio a cada minuto. Las reuniones, antes secretas, se convierten en logística. Los días y las horas se eligen como piezas móviles en un tablero. Los mensajes adquieren códigos, apodos inocentes, frases sin verbo que solo nosotros dos entendemos. Las reglas surgen naturalmente. Nunca en el mismo café, nunca 2 veces seguidas en el mismo barrio, nunca quedarse más tiempo del acordado. Mi corazón grita, quiere quedarse, quiere hablar, quiere existir sin reloj. Pero el miedo corta la conversación como unas tijeras afiladas. Cada decisión está marcada por preguntas. ¿Y si alguien ve? ¿Y si alguien reconoce? ¿Y si una foto emerge de donde no debería? En casa el aire cambia de densidad. El plato sobre la mesa, el vaso de agua, el mantel doblado, todo parece una prueba potencial. Mi celular se convierte en un objeto peligroso. Pantalla boca abajo, sonido silenciado, notificaciones ocultas. El tono vibra y mi pecho late con fuerza. Un simple mensaje, ¿llegaste bien?, se convierte en un terremoto. La respuesta debe ser fría, normal, casi desinteresada, como si necesitara convencer a un público invisible. El miedo aquí
Tiene muchas caras: rechazo, juicio, pérdida, violencia, pero también hay una cara que no acepto fácilmente: el miedo a nunca tener el coraje de vivir fuera de las sombras. Mi cuerpo lo siente. Dormir se vuelve difícil. Despertar se convierte en un maratón de justificaciones. Mi mente repasó escenarios a toda velocidad. Una llamada contestada por otra persona, un amigo de la familia que entró inesperadamente en el mismo lugar, alguien que vio desde lejos y decidió avisarme. Mi corazón, que ha recuperado su voz, ahora necesita hablar con la prudencia. Y la prudencia, para alguien que ha pasado años ocultando el deseo, a menudo se disfraza de paranoia. Es una fatiga que no se nota en los análisis de sangre. Es una opresión en la garganta que no se quita con agua. Es el agotamiento de sostener dos realidades mientras deseo desesperadamente solo una. Hubo un accidente casi fatal, una tarde lluviosa, paraguas apoyados en la puerta, abrigos colgados en un banco. La conversación se avivó con el alivio de vivir sin mascarilla durante unos minutos. De repente, una sombra en la ventana, un conocido entrando y buscando mesa. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Establezco distancia con un gesto, cambio de tema, cambio de postura, reprimo la risa. El conocido me reconoce al pasar, me saluda, se sienta al fondo. No ha pasado nada, dice la razón, pero mi cuerpo ya ha experimentado una huida completa en silencio. En los minutos siguientes, cada palabra se convierte en un pesado ladrillo. Es en esos momentos cuando el miedo muestra los dientes, muerde sin tocar. Después de eso, surgen los protocolos: llegar por separado, salir por calles diferentes, dar avisos al cruzar la esquina, observar los reflejos en los escaparates como si leyeran letreros. No es bonito, no es ideal, es lo que es posible para quienes aún no tienen un camino abierto. Y sin embargo, incluso en esta coreografía de cuidados, hay algo vivo que ninguna precaución puede borrar. El gesto de extender la mano sin previo aviso, la risa que libera el pecho, el silencio inocente por unos instantes. La paradoja duele. Lo que salva también amenaza. Lo que da aire también ahoga. El deseo exige luz. La vida exige sombra. En casa surgen fisuras. Una simple pregunta: ¿te ves diferente?, activa mis alarmas internas. Un cambio de perfume, una camisa que no me queda bien, un retraso de 10 minutos. Y mi corazón ya ha escrito 10 versiones de una respuesta antes de que pueda siquiera abrir la boca. A veces no hay ninguna pregunta, solo una mirada que se detiene un instante. El miedo, en esos momentos, crea ruidos donde quizás solo hay viento. Pero también es cierto que cuando el alma cambia de eje, el cuerpo la delata. La forma de caminar, una respiración más profunda después de la ducha, una ligereza que intenta ocultarse. El mayor miedo ahora no es que alguien me descubra, es descubrirme a mí mismo en voz alta. En el trabajo, el guión sigue impecable, pero mi atención se desvía. Un compañero comenta sobre la fidelidad, otro hace un chiste barato, alguien habla de la vida correcta. Mi risa es a tono, pero poco convincente. Una reunión que debería haber durado 30 minutos se convierte en 42 porque mi mente divaga hacia el banco del parque de hace años, hacia esa reciente tarde nublada, hacia la mano en mi nuca que lo reorganizó todo. La culpa intenta sentarse a la mesa, pero mi cuerpo se lo impide. La culpa no borra la verdad. La culpa solo pospone el puente. El miedo, a su vez, exige que el puente se construya con hormigón, no con impulso, y el cuerpo sigue pasando factura. El sueño se interrumpe, el hambre es implacable, los dolores de cabeza llegan como un maremoto. Una mañana, en particular, siento una opresión en el pecho en el ascensor. No es un infarto. No es una enfermedad, es un grito de escape. Lo que me relaja es simple: sentarme en una acera vacía, escuchar una voz familiar que me dice: respira conmigo, dejando que el tiempo recupere su ritmo. Hay abrazos que no se dan en la calle, hay palabras que solo se pueden decir en lugares con poca luz. Eso no las hace menos verdaderas, y cuanto más cierto se vuelve todo, más clara se vuelve la pregunta que persiste día y noche. ¿Cuánto tiempo será posible seguir así? Con el tiempo surge una comprensión dura y honesta. El riesgo no desaparecerá. El miedo tampoco. No son un error en el camino.
forman parte de él mientras la vida siga dividida. Lo que cambia poco a poco es mi relación con ambos. El miedo deja de ser el amo y se convierte en consejero. El riesgo deja de ser el verdugo y se convierte en gobernante. Mide las decisiones, organiza las prioridades, exige responsabilidad. Ya no es posible fingir que no pasa nada. Al mismo tiempo, sigue siendo imposible anunciar al mundo una verdad que herirá a personas inocentes. Caminar en este entorno requiere una madurez que a veces solo el dolor ha enseñado. En los momentos más tranquilos, los pensamientos me asaltan con alternativas. Hablar con alguien neutral, escribir un mensaje que nunca se enviará, grabar un mensaje de audio y borrarlo, ensayar frases frente al espejo. Necesito decirte, no se trata de faltarte al respeto, no es contra ti, es por mí. Estas no son excusas, son intentos de construir un puente que no se derrumbe con el primer paso. Tras décadas ocultando mi propia historia, he aprendido que no existe un plan predefinido, solo existe la decisión y sus consecuencias. También surge una nueva ternura en medio del miedo, pequeñas precauciones para evitar herir más allá de lo inevitable. Mensajes breves que dicen, ¿llegaste bien? Cuídate. Estoy aquí. El recordatorio constante de que nadie se metió en esto para destruir nada. Se metió para salvar lo que aún se podía salvar. En medio de la tensión, creció un respeto casi ritualista. No usar la verdad como arma, no usar el miedo como excusa, no usar el deseo como atajo hacia la crueldad. La vida exige firmeza, pero también exige dulzura, y eso ahora se ha convertido en un valor para mí. Ser sincero sin ser brutal. Si tú, que me escuchas ahora, conoces de cerca esta contradicción, la alegría de existir verdaderamente por unos minutos y el pánico de perderlo todo al siguiente, escribe miedo en los comentarios. Si lo que te mueve es el siguiente paso, escribe tu coraje. Y si esta parte de la historia te recordó que las mentiras tienen un costo y la verdad tiene un precio, déjalo precio. Estas palabras ayudan a expresar lo que muchos han sentido pero nunca han dicho. También abren el camino para lo que viene después, porque es precisamente de aquí, de este estrecho corredor entre el riesgo y el miedo, que nace la decisión que cambia el destino. Y ya viene, aunque aún no tenga nombre, porque cuando el corazón aprende a respirar fuera del guión, la vida exige una respuesta. No se puede vivir eternamente al borde del abismo. En algún momento, alguien tiene que elegir dónde pisar. El precio no llega de golpe. Se acumula como polvo en los rincones de la casa, casi invisible al principio, hasta que un día todo queda cubierto. Despertar cansado ya era normal, pero ahora es un cansancio que parece vivir en los huesos. Mi cuerpo, que aprendió a sobrevivir con poco aire, empieza a pasar factura con palpitaciones, acidez constante, músculos tensos como cuerdas de guitarra. Mi cabeza exige silencio, pero mi corazón hace ruido. Y cuando la vida se divide entre fachada y verdad, cada parte empieza a sufrir. El trabajo pierde su encanto, la paciencia con la gente disminuye, la empatía se agota. No es falta de carácter, es falta de oxígeno. Vivir negando el deseo, la identidad, la propia voz, es vivir con las ventanas cerradas por dentro. La luz se ha ido. El precio también se nota donde más duele, en el afecto. Quienes están en casa lo sienten. El abrazo que antes era formal, ahora parece distante, como si la piel hubiera formado una película que impide que el calor penetre. Las conversaciones del final del día se convierten en informes. Preguntas sencillas. ¿Qué tal? Se encuentran con respuestas magras. Normal. Que no dicen nada, y sin embargo, lo consumen todo. El tacto se convierte en una tarea, un beso en un hábito, una mirada en un puente roto. Al otro lado de la mesa está alguien que no tiene la culpa de nada, y sin embargo, paga el precio. Paga con la frustración de no entender, con la inseguridad, con el miedo a perderse algo sin saber qué. Y esto duele, duele a ambos. También está el precio del tiempo. Años bajo el control del miedo dejan huella, cumpleaños con una sonrisa a medias, viajes que parecían hermosos en fotos pero vacíos en el recuerdo, oportunidades rechazadas por no ser relevantes, cuando de hecho lo eran para mí, para quien realmente era.
¿Cuántas conversaciones he evitado? ¿Cuántas amistades no he profundizado por miedo a ser visto? ¿Cuántas veces lo mejor de mí se ha guardado en un cajón que nunca se ha abierto? El tiempo no se puede devolver, y por eso cobra un precio más alto que cualquier otro acreedor. Cuando llega la lucidez, también ilumina lo no experimentado, y ver esto requiere un estómago fuerte. La fe, sea cual sea, también entra en juego. Para mí, durante mucho tiempo fue a la vez un refugio y una barrera. Aprendí que el amor venía con un asterisco y que la dignidad tenía reglas que excluían exactamente quién era yo. Intenté negociar con el cielo. Lo hago todo bien, solo que no me pidas que esté completo. Este trato exige un alto interés. En algún momento, o la culpa crece hasta el punto de la parálisis, o la espiritualidad necesita reconstruirse sin la voz de la vergüenza. Y reconstruir requiere trabajo. Es reaprender a hablar con lo sagrado sin disculparse por existir. El dinero, curiosamente, también entró en el balance. Cenas para borrar la culpa, regalos comprados para salvar el silencio, viajes planeados para rescatar lo que no estaba en el itinerario, terapias, iniciadas y abandonadas por miedo a decir lo correcto en voz alta, horas extras en el trabajo para no volver a casa demasiado temprano. Nada de esto era un lujo, era un intento de arreglar por fuera algo que estaba roto por dentro. Pero las filtraciones internas no se arreglan con pintura y molduras. El precio, entonces, es una ilusión. También está el precio de la autoimagen. Años mirándome al espejo como si inspeccionara defectos, sin reconocer un rostro. Mi cuerpo se convirtió en un adversario. Engordó, adelgazó, perdió el sueño, perdió el hambre y pidió ayuda como pudo. Algunos días, todo se convertía en irritación, y quienes me rodeaban sentían lo mismo. Otros días, la apatía se instalaba y todo pasaba sin dejar huella. Lo que debería haber sido el centro, latir, amar, pertenecer, se convirtió en la periferia, y nadie puede sentirse vivo siendo un extra en su propia película. Mis amigos empezaron a notar las grietas. Alguien llamaba para quedar y yo respondía, algún día. Ese algún día nunca llegaba. Alguien me preguntaba cómo estaba y yo respondía, jugando. Seguir adelante suele ser la forma educada de decir que la vida ya no te toca. El precio, en este caso, es la soledad que crece incluso con una agenda apretada. Es estar rodeado y seguir sintiendo que nadie vio la parte que importa. Y esa parte, para ser vista, necesita ser hablada. Llega un punto en que el silencio deja de proteger y empieza a robar. En el cuerpo, el desgaste se acentúa. La digestión empeora. El corazón se acelera al menor descubrimiento. La respiración se vuelve superficial. El sueño se interrumpe. Vivir en alerta lo altera todo. Hormonas, estado de ánimo, memoria. Pequeños lapsus se vuelven comunes. La llave que desaparece, el nombre que se olvida, la fecha que se olvida. Mi cerebro, ocupado vigilando, tiene poco espacio para crear. Y sin creación, la vida se empequeñece. Esa simple alegría, una canción que me transporta lejos, un libro que me conmueve, una conversación que me transforma, se me escapa, porque mi mente está demasiado ocupada intentando sobrevivir al día. El precio más silencioso fue herir a quienes no deberían sangrar, no por malicia, sino por omisión. Quienes compartían mi hogar percibieron la distancia, intentaron acercarse, intentaron luchar por lo que entendían como amor. De mi lado había afecto, respeto, recuerdo, pero el amor romántico nace de la verdad compartida, y eso faltó desde el principio. ¿Es cruel decirlo? Quizás. Pero más cruel es mantener a todos atrapados en una historia que solo puede sostenerse con el sacrificio de una de las partes. El costo emocional de continuar para no herir termina siendo mayor que enfrentar el dolor necesario del cambio. También hay pérdidas invisibles, el humor apagado, la curiosidad desvanecida, la menguante disposición a aprender cosas nuevas. El mundo se encoge cuando el alma debe encajar en una versión editada de sí misma. Fui al mismo mercado, crucé la misma calle, me senté en el mismo sofá, repetí las mismas conversaciones. En mi interior una súplica silenciosa, devuélveme el derecho a sorprenderme conmigo mismo. No era un capricho, era salud.
Quien no puede estar completo se desmorona lentamente, y no se puede negar la ira. Se encendió como una chispa, contra mí mismo, por haberme retrasado, contra los demás, por no haberme dado cuenta, contra el clima, por no haber sido generoso. La ira es peligrosa cuando se convierte en munición contra quienes no tienen la culpa, pero es útil cuando se convierte en energía para romper la inercia. Canalizada, empuja; mal utilizada, destruye. Reconocer este movimiento fue parte del precio y parte del aprendizaje. Mirar atrás fue doloroso e instructivo a la vez. Demostró que muchas de mis decisiones se tomaron bajo una presión invisible: la obligación de cumplir con las expectativas, la presión de conservar mi apellido y mi rol, el miedo a perder mi lugar en la mesa. Ver esto sin torturarme es un ejercicio diario, porque la autocrítica, cuando se convierte en un látigo, solo repite la violencia del mundo con una mano diferente. Lo que rompe el ciclo no es la culpa eterna, sino la responsabilidad con un principio, un desarrollo y una acción: admitir, comunicar, decidir. Y fue en ese momento que el precio de la negación cobró su precio final, uno que no se puede calcular con facturas: el coste de continuar sin cambios. La pregunta era simple e inmensa: ¿merece la pena seguir así otros 5 años? ¿Otros 10? Al añadir un número, la ilusión pierde su brillo. De repente, el "ya veré luego" revela la factura de "nunca vi", y cuando esta imagen emerge en su totalidad, el muro interior tiembla. El viejo soporte, miedo, fachada, silencio, ya no puede soportar el peso de lo que la verdad ha conquistado en su interior. Si has llegado hasta aquí y has reconocido partes de este precio en ti, en tu cuerpo cansado, en tu falta de calor, en el tiempo que se escapa, en tu fe que necesita reconstruirse, en tu autoimagen que necesita ser rescatada, deja una palabra en los comentarios que te describa ahora. Podría ser precio, si la cuenta estaba clara. Puede ser tiempo, si lo que más dolió fue lo que no volvió. Podría ser verdadero si sentiste que, a pesar de todo, aún hay un camino brillante en tu interior. Escribir esto puede parecer insignificante, pero es el gesto de alguien que decide dejar de pagar con su propia vida. A partir de entonces, ya no había forma de fingir que el precio era barato. Mi corazón ya había aprendido un nuevo ritmo y no lo desaprendería. Y fue en este nuevo latido, aún tímido y obstinado, que el siguiente movimiento comenzó a prepararse. Cuando la factura completa estuvo sobre la mesa, el clic no fue opcional, fue inevitable. Algo dentro de mí dijo basta, y cuando lo hizo, convocó lo que vendría después. La cuenta estaba sobre la mesa, invisible, pero pesada, y ya no podía fingir que no existía. Mi corazón había aprendido un ritmo diferente, y una vez que conoces la música de la verdad, es imposible volver a bailar al son de las mentiras. Pero el problema era que esta música resonaba silenciosamente, oculta tras los muros de la rutina, exigiendo entrar con cada latido de mi pecho. El riesgo estaba más vivo que nunca, y el miedo intentaba imponer reglas. Solo que ahora había algo nuevo: la urgencia. El tiempo ya no era un detalle que se pudiera posponer. Se había convertido en un juez severo, exigiendo decisiones que ya no se podían posponer. Fue en una noche aparentemente normal que la grieta se ensanchó. La mesa estaba puesta, las palabras fluían como siempre, pero la mirada no se detenía. Mientras mi familia hablaba de planes para el fin de semana, mi mente vislumbró otra escena: pasos compartiendo la misma acera, manos tocándose sin pedir permiso, un silencio cargado de presencia. Mi boca decía sí y por supuesto, pero mi corazón estaba a kilómetros de distancia. De repente ella preguntó: ¿estás aquí? La frase era simple, pero me dio como una flecha. No era una acusación, no era sospecha. Era simplemente el reconocimiento de alguien que se daba cuenta de que el cuerpo estaba presente, pero el alma no. Y mi respuesta llegó rápidamente: sí, por supuesto. Una mentira breve, que pesó como una sentencia. Esa noche, tumbado en la cama, el sueño me eludió. El cuerpo a mi lado parecía cada vez más lejano, y el techo parecía un espejo que reflejaba la vida que arrastraba. El beso de días atrás ardía en mi memoria. El roce aún latía en mi piel. Era imposible negar que algo se había despertado. Pero junto con esta llama, llegó una brutal conciencia.
Cualquier paso en falso podía destruir no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Era el colmo de la paradoja. Querer vivir de verdad, pero temer matar lo que ya llevaba años vivo. Mi pecho latía al ritmo de un tambor, una mezcla de ansiedad, culpa y deseo. Los siguientes encuentros se volvieron aún más intensos. Cada mirada cargaba el peso de una confesión. Cada roce me hacía sentir que el mundo podía acabarse en cualquier momento. Era imposible no presentir que algo grandioso estaba a punto de suceder, y al mismo tiempo, imposible ignorar que ese algo podía llegar con la fuerza de un terremoto. Era una emoción pura, alegría y miedo danzando juntos, placer y pavor compartiendo el mismo espacio. Mi corazón estaba agradecido, pero mi mente seguía escribiendo listas de riesgos. ¿Y si alguien lo veía? ¿Y si alguien lo descubría? ¿Y si todo se derrumbaba? Fue en ese momento que mi cuerpo empezó a dar señales más claras. Sentía una opresión en el pecho en momentos inesperados. Me faltaba la respiración en reuniones triviales y la ansiedad estallaba en situaciones cotidianas. El miedo me estaba pasando factura, pero también había otra aún más dura, la del alma. El viejo vacío, aquel que se había instalado en mi juventud, ya no aceptaba excusas. Era como si la vida me dijera, o eliges tú, o yo elijo por ti. Y elegir, eso era lo más difícil. El peso de la decisión empezó a pesar sobre todo. En el trabajo, las tareas parecían mecánicas, como si ya nada importara. En casa, las conversaciones familiares se convertían en largos muros de eco. Cada palabra rebotaba sin sentido. Solo en las reuniones secretas existía la vida real. Pero vivir así era insoportable. El contraste era demasiado cruel. Y fue entonces cuando mi corazón empezó a exigir una respuesta clara. ¿Cuánto tiempo podría esconderme? ¿Cuánto tiempo gobernaría el miedo? ¿Cuánto tiempo mi deseo estaría condenado a existir solo en fragmentos? ¿Cuántos de ustedes han sentido ese borde del abismo? Esa sensación de que un paso en falso puede derrumbarlo todo, pero quedarse quieto significa morir por dentro. ¿Cuántos de ustedes han cargado con esa contradicción? Si entienden lo que digo, escriban #abismo en los comentarios, porque aquí es donde viven muchos hombres, entre el riesgo de caer y el riesgo de no volver nunca al mismo punto. Y fue precisamente en ese momento que ocurrió algo inesperado. Durante una de las reuniones, tras largos minutos de silencio, surgió una pregunta que nadie se había atrevido a formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier afirmación. No era una exigencia, no era presión, era simplemente la necesidad de nombrar lo que ambos ya sabíamos. El silencio que siguió no fue vacío, fue el sonido de la verdad llamando a la puerta. Y cuando la verdad llama, no puedes ignorarla por mucho tiempo. Tu cuerpo no te lo permitió, tu mente no pudo más, tu corazón no pudo más. Este fue el momento más tenso de mi historia. El riesgo de ser descubierto acechaba en cada esquina. El miedo acechaba como una sombra, pero también había algo más fuerte que nunca, la valentía de admitir que no había vuelta atrás. El clímax no fue solo el beso, ni el reencuentro. El clímax fue darme cuenta de que, por primera vez en décadas, tenía ante mí la posibilidad de elegirme. Y esta posibilidad era tan aterradora como liberadora. Si has llegado hasta aquí, quiero que te unas a mí. Escribe #clímax en los comentarios si tú también has sentido alguna vez que tu vida estaba llegando a ese punto de inflexión, donde todo podía cambiar. Escribe #coraje si crees que la única manera de no morir por dentro es enfrentar tu propia verdad. Y escribir vida si sientes que, en el fondo, lo único que realmente importa es existir completo, sin máscaras. Esta interacción es importante porque demuestra que nadie está solo. Hay otros hombres que atraviesan el mismo punto de quiebre, y fue precisamente desde allí, desde este punto de máxima presión, que la historia continuó. Porque había que tomar una decisión, y cuando se tomó, nada volvió a ser igual. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo seguiremos así? No era solo una frase, era un ultimátum de la vida. Esas palabras tenían el peso de una sentencia ineludible. Después de eso, nuestros
encuentros perdieron la misma ligereza. Ya no era posible fingir que era solo un detalle oculto. Cada gesto transmitía la conciencia de que algo debía hacerse y de que fuera cual fuera la decisión, alguien saldría herido. Mi corazón latía en dos direcciones. Por un lado, el coraje de finalmente existir de verdad. Por el otro, el miedo a destruir todo lo que me rodeaba. Era como si dos mundos lucharan por el mismo cuerpo y uno de ellos tuviera que ceder. Las noches se volvieron insoportables. La cama compartida parecía una trinchera. El cuerpo que yacía a su lado, una vez promesa de futuro, ahora era solo el recuerdo de una vida construida en silencio. La almohada albergaba preguntas sin respuesta. ¿Vale la pena seguir engañando? ¿Vale la pena arrastrar a todos a una mentira que ya no se sostiene? El peso de la culpa era tan grande que el sueño desapareció. Las madrugadas se convertían en largas conversaciones con el miedo mismo. Y el miedo siempre decía lo mismo. Si hablas, lo perderás todo. Pero el deseo lo seguía de cerca replicando, si no hablas ya lo has perdido. Fue en esta lucha que la decisión empezó a tomar forma. No llegó como una explosión, sino como un goteo, una incomodidad persistente que no se iba, un nudo que no se desataba, un susurro que se repetía a diario. Y cuanto más pasaba el tiempo, más claro se volvía. Vivir dividido ya no era posible. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todos pedían una sola cosa. Verdadero el problema es que la verdad no puede anunciarse sin consecuencias, y afrontarla requería una valentía que, hasta entonces, parecía inalcanzable. Un momento específico lo aceleró todo. Fue durante una reunión familiar, de esas en las que todos se sientan a la mesa y se ríen a carcajadas por nimiedades. Alguien entre bromas soltó, ese sí que es un hombre de verdad, casado, trabajador, hombre de familia. Siguieron aplausos, miradas de aprobación y un brindis, y por dentro me sentía sofocado. Era como si me aplaudieran por una obra en la que nunca quise actuar. El corazón me latía con fuerza, el sudor me corría por la espalda y la copa de vino me temblaba en la mano. Por primera vez, la mentira me pareció insoportable, incluso delante de todos. La máscara empezó a resquebrajarse desde dentro. Después de ese día no hubo vuelta atrás. El rostro en el espejo se convirtió en un enemigo. Cada mañana era una lucha vestirme como la persona que los demás esperaban. Cada sonrisa que daba en el trabajo era un esfuerzo por no desmoronarme en ese mismo instante. Las reuniones secretas seguían siendo mi única vía de escape, pero incluso ellas habían cambiado. Ya no había espacio para solo sentir. Ahora había planes susurrados, preguntas sobre el futuro, conversaciones serias sobre lo que podría suceder. El silencio que antes bastaba ahora dolía. El beso que antes sanaba ahora cobraba su precio. El abrazo que antes era una vía de escape ahora exigía permanencia. La decisión se acercaba, pero el miedo seguía aferrado a ella. ¿Y si mi familia no me volvía a hablar? ¿Y si mis hijos me rechazaban? ¿Y si me quedaba sola? Estas preguntas se repetían en un bucle, como una frase reescrita a diario. Pero también había otra pregunta, aún más fuerte. ¿Y si me quedo aquí, cuántos pedazos de mí quedarán todavía dentro de 10 años? Esa pregunta me hirió como un cuchillo, porque no se trataba solo de perder cosas externas. Se trataba de perderme a mí mismo. Y no había nada más doloroso que ese pensamiento. Fue entonces cuando llegó el clímax. El riesgo era real, el miedo era real, pero también lo era la necesidad de liberarme. Mi corazón ya había saboreado la libertad y no había vuelta atrás. La vida exigía un gesto, un corte, una confesión. No importaba si sería suave o brutal, solo importaba que fuera verdad. Y el silencio, por primera vez en décadas, parecía la opción más cruel de todas. Una noche, sentado solo en la sala, mirando las fotos familiares en la estantería, caí en la cuenta. No fue un grito, no, fue un ataque de pánico, fue una revelación simple y devastadora: o elijo vivir ahora, o moriré lentamente hasta el final. La decisión, en ese instante, dejó de ser sobre el deseo, se convirtió en supervivencia, sobre concederme el derecho a existir plenamente, sin máscaras, sin excusas. El miedo seguía ahí, grande, fuerte, pero ya no reinaba solo. El coraje, aunque temblando, empezó a tomar la iniciativa. ¿Cuántos de ustedes han sentido ese punto de inflexión?
ese momento en el que no hay escapatoria, cuando la única salida es afrontar lo que duele. Si es así, anótenlo. Decisión en los comentarios. Si lo que más te conmovió fue la sensación de asfixia, escribe prisión. Si lo que más pesa es la esperanza de libertad, escribe vida. Esta interacción es esencial porque demuestra que no se trata de un caso aislado. Se trata de una experiencia que trasciende generaciones, que moldea vidas y marca destinos. La decisión inminente no era solo personal, era colectiva, porque cuando un hombre finalmente elige existir de verdad, no solo rompe su propia máscara, sino también el espejo en el que tantos otros aún se ven. Y por eso esta historia debe contarse hasta el final, porque lo que viene después no es solo una elección, es una consecuencia. Es el impacto de décadas de silencio que descubren por primera vez el sonido de la propia voz. Y ahí es exactamente donde continuó mi historia, porque la decisión ya vivía en mí, pero aún no había sido anunciada, y cuando la dije en voz alta, supe que el mundo a mi alrededor temblaría. La decisión me pesaba en el pecho, pero me faltaba la voz. Los días siguientes fueron como sets de cine vacíos, objetos en su lugar, personas en sus papeles, diálogos memorizados, y un silencio denso lo llenaba todo. Mi cuerpo, cansado de fingir, jadeaba. Mi corazón latía de forma diferente, como si hubiera descubierto una nueva puerta y se negara a regresar al estrecho pasillo. Mi mente aún intentaba negociar, un poco más. Mañana, ahora no, pero ahora no. Ya se había convertido en una vida entera. Una tarde cualquiera se presentó una prueba de valentía. Rebuscando en un cajón, encontré fotos antiguas. El cuadrado, el uniforme, las manos casi tocándose, la juventud que permanecía en un lugar sin nombre. Ya no dolía como antes, dolía de otra manera, como quien escucha su propia voz en una cinta vieja y se reconoce. Mi corazón comprendió que no era un capricho, ni una aventura, ni una moda. Era identidad, era la necesidad de dejar de llamar supervivencia a lo que, en el fondo, era borrado, y cuando se reconoce la verdad, se vuelve urgente. La casa lo sintió primero, una cena que no terminaba, una sonrisa que no regresaba, una simple pregunta sin respuesta. ¿Estás bien? No era un protocolo, era una petición. Mi boca intentó escapar con medias palabras, pero mi cuerpo no pudo seguir el ritmo. Se me hizo un nudo en la garganta, me pesaban los ojos, y mi mano sobre la mesa temblaba como quien sostiene una taza a punto de caer. En mi cabeza un torbellino, miedo al rechazo, a la pérdida, a la soledad. Pero había un miedo mayor, que ahora gritaba, el miedo a seguir, durante años, traicionando mi propia fuerza. La noche que llegó no pidió permiso. La lluvia golpeaba las ventanas, la casa oscura, el pasillo largo, las luces de la sala medio apagadas, el sofá, las fotos, los portarretratos, escenas congeladas de una existencia propia. Y sin embargo, una ausencia rondaba cada portarretratos. Mis pasos eran lentos, hacia la mesa. Al otro lado los ojos que habían seguido tantos cumpleaños, tantas facturas pagadas, tantos silencios. No había palabras, no había espacio, solo cabía lo inevitable. El aire se densificó, y entonces, por fin, llegó la voz, baja, clara, sin adornos. Necesito decirte quién soy. La frase aterrizó en la habitación como un objeto pesado que finalmente toca el suelo. No era una disculpa, no era una tesis, era un comienzo. Al otro lado, el rostro se cerró, se abrió, buscando apoyo en el respaldo de la silla. El tiempo se alargó y el cuerpo, que durante años había contenido una presa, dejó fluir el agua. No fue un grito, fue un torrente. Las palabras que nunca habían encontrado su camino llegaron. Intenté encajar, intenté ser lo que se esperaba de mí, intenté ser así, completo, pero no puedo. Soy un hombre que ama a los hombres, y no es contra ti, es por mí, es por mi verdad. El sonido de mi propia voz diciendo, soy, cambió mi respiración. Era pesado, dolía, pero devolvió algo a su lugar. El impacto llegó inevitable, humano, preguntas cortantes, recuerdos tirando como una cuerda, acusaciones atravesadas por el dolor. ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué? No fui suficiente. Ninguna respuesta puede sanar al instante un corazón herido. Lo que existía era respeto por el abismo que se había abierto allí.
Estaba conteniendo el impulso de justificar, apaciguar, sobreexplicar. A veces, solo podía repetir lo que era cierto. No es tu culpa. Yo también fui la víctima de este silencio. Seguí un guión que creía único. Me perdí en él, y ya no quiero perderme. La noche transcurrió a trompicones. Hubo portazos, silencios prolongados, vasos de agua que nadie bebió. Pero también hubo algo inédito, el final del teatro. Cayó la máscara, y el rostro, aunque hinchado y rojo, seguía siendo un rostro. Dolía, dolía mucho. Aún así, respiraba. Era la primera vez que respiraba profundamente en décadas, y en ese aire nuevo yacía un acuerdo tácito: capear el temporal, con la mayor dignidad posible. Al día siguiente, el mundo no mejoró, simplemente se volvió real. El teléfono pesaba, los mensajes eran laberínticos, el trabajo parecía distante, el cuerpo se movía como si estuviera acostumbrado a llevar un peso en la mano. Pero otro peso se había quitado de encima. El espejo le devolvió la mirada cansada, sí, pero le devolvió a alguien reconocible. La ducha tardó más, el café sabía a vida, y por primera vez la palabra libertad no sonaba como un escape, sonaba como una responsabilidad. Cuando la noticia se extendió por la casa, las reacciones fueron diversas. Algunos fruncieron el ceño, otros buscaron a alguien a quien culpar, otros guardaron silencio, sin saber qué decir. Y ahí estaba la inevitable pregunta: ¿y los niños? La respuesta no es un cliché. Cada historia es un asunto delicado. Ese día fue de pequeños pasos, conversaciones breves y frases medidas al milímetro. No todo encajaba, solo lo justo para no mentir. Tenía que tener cuidado de no soltarles lo que aún no había tomado forma en mi interior. Tenía que hacer la simple promesa de seguir hablando, el mayor tiempo posible, sin desaparecer. El reencuentro con quien encendió la luz llegó después, sin secreto, pero aún protegido. No fue una celebración, fue el abrazo de alguien que entiende que el amor, ahora, incluye paciencia y sanación. El roce no se disculpó por existir. La ciudad parecía la misma, y sin embargo, diferente. Caminar de la mano fue un ensayo para el futuro. El SIU. Miedo aún existía. Las calles pueden ser crueles, pero la vergüenza no. La vergüenza había regresado al lugar del que nunca debió salir, los cubos de basura de otros. Mi identidad, por fin, tenía dueño. La vida práctica empezó a exigir documentos, direcciones, facturas, acuerdos. Nadie se prepara para reorganizar una casa que parecía estar en su sitio. El terreno, por un tiempo, quedó sin mapa. Al mismo tiempo, aparecieron pequeñas señales. Un amigo que me envió un mensaje diciendo: «Estoy ya aquí». Una vieja canción que ahora tenía otra letra. Un paseo al final de la tarde que no terminó con una sensación de pesadez en la nuca. La verdad no es anestesia, es una brújula. Duele y guía a la vez. La fe que había sido suspendida necesitaba ser renegociada. No con el dogma, sino con lo más íntimo. Para hablar con lo sagrado, sin disculparme por quién soy. Para orar, sin ocultar mi deseo. Para pedir protección, no para volver a ser quien no era, sino para tener la valentía de seguir siendo quien era, para descubrir que la espiritualidad no es una valla, es un campo abierto, y que el amor, para merecer ese nombre, no viene con una nota al pie que lo excluya. Hubo recaídas de miedo. En el supermercado, una mirada de reojo. En la calle, un comentario mordaz. En el trabajo, un viejo chiste disfrazado de chiste. En esos momentos, la urgencia era encogerse. Pero algo nuevo se impuso. La decisión ya no encajaba. No después de escuchar mi propia voz diciendo: «Soy». La tintus. Palabra orgullo empezó tímida, con las manos en los bolsillos, y aprendió día a día a enderezar la espalda. No se trataba de una bandera en la ventana, aunque podría haberlo sido. Se trataba de no pedir perdón por existir. Si me estás escuchando ahora y sentiste algo agitarse dentro de ti, una incomodidad, un alivio, un miedo, un deseo, quiero invitarte a escribir una palabra en los comentarios. Escribe verdadero, si entendieras que callar duele más que afrontar lo que venga. Escribe, libertad, si la respiración pidiera espacio. Escribe coraje si sabes que el siguiente paso depende primero de ti. Y si lo prefieres, simplemente escribe a veces. El primer gesto de cambio es firmar la propia presencia. De ahora en adelante,
Todo sigue siendo un camino. Hay papeleo, hay conversaciones difíciles, hay noches de insomnio. También hay un amanecer diferente, uno en el que el cuerpo despierta sin el peso de la fantasía. El mundo seguirá exigiendo explicaciones. La vida, no. La vida solo pide una cosa, que estés completo cuando llegue. Y está llegando, aunque parezca que no, porque una vez que la puerta se abre desde dentro, nadie puede cerrarla desde fuera. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha conmovido de alguna manera. Así que no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal ahora, así que no te pierdas los próximos videos. Cada uno puede inspirar nuevas reflexiones sobre tu vida. Si esta narración te conmovió, deja tu me gusta. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y quiero que comenten a continuación una palabra sencilla pero poderosa. Verdadero, esta es la señal de que seguiste hasta el final y crees que nadie merece vivir escondido. Y no termina aquí. Haga clic en el siguiente vídeo que aparece en la pantalla. El viaje continúa y estoy seguro de que te reconocerás aún más en lo que te espera.